Y para hablar de este tema, doy la bienvenida aquí al estudio al senador Héctor Flores Ábalos, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte. ¿Cómo estás, Héctor? Muy Bienvenido. bien, Yasmín, gracias. Gracias por Lo invitarme. prometido es deuda. Te fuiste a las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio y han pasado muchas cosas desde tu regreso. Sí, mira, a ver, creo que el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio efectivamente ha tenido como altas y bajas y lamentablemente la participación del presidente de Estados Unidos pues, no ayuda a darle necesariamente una estabilidad, por lo menos mediática, al tema. Pero déjame decirte qué pasó. Mira, el inicio de la negociación con Estados Unidos y Canadá fue un inicio difícil, precisamente por una serie de declaraciones que tuvo el negociador en jefe de Estados Unidos, en donde manifestó concretamente que el Tratado de Libre Comercio le había fallado a los norteamericanos. Sin embargo, al momento de iniciar ya las mesas de trabajo y comenzar a fluir lo que es propiamente la negociación, el proceso de negociación, la realidad es que los negociadores, la gente técnica de Estados Unidos, pues son gente muy experimentada y llevan años en este proceso de construir acuerdos comerciales y precisamente pues todos enfocados en el tema del libre mercado. La realidad es que el trabajo comenzó a fluir y las mesas comenzaron a encontrar puntos de coincidencia, obviamente algunos aspectos que se fueron dejando de lado o poniendo como comentarios al margen. Sin embargo, la primera ronda concluyó, te diría yo, satisfactoriamente para los tres países. Y luego vuelve el presidente de los Estados Unidos con estas declaraciones de ayer y otras que hizo en Arizona. Y la realidad es que preocupa. Yo te diría de manera muy clara, por lo menos desde nuestra visión en el Senado de la República, la de un servidor como vicecoordinador del PAN y además como integrante de esta comisión de negociación del Senado, que las declaraciones del presidente de los Estados Unidos y su irresponsabilidad con su propia economía es algo que preocupa a México, pero no asusta. La economía de México es una economía que está estable, que tenemos plena capacidad para comenzar a trabajar en este proceso de negociación, no solamente con Estados Unidos, sino con otros países, como ya se ha venido haciendo. ¿Y qué hacer con un presidente como el de Estados Unidos? Pues yo pienso que indiscutiblemente mantener la calma, tener los objetivos muy claros. Ese ha sido el llamado que le hemos hecho al secretario de Economía, al secretario de Relaciones Exteriores, a nuestro embajador en Washington, que tengamos los objetivos muy claros y que tratemos de no salirnos de ese guión, porque ese es precisamente el guión que le interesa a los mexicanos, que le interesa a los empresarios de México y lo más importante, que le interesa a los trabajadores de este lado de la frontera, que son los que esperan que los beneficios se materialicen. Claro, y como dices tú, no hay que asustarse, pero estos tweets y estas declaraciones que ha dado Donald Trump, sin duda alguna como nos desbalancean, ¿no? ¿Qué sucedería en un momento dado si cumpliera estas amenazas? Que tampoco es un hecho, porque ya lo hemos platicado, Donald Trump de pronto ya no se le cree tanto en su palabra, porque dice, se desdice, pero si ocurriera y si llevara a cabo estas amenazas de salirse del Tratado de Libre Comercio, ¿qué sucedería con México? Mira, a ver, el presidente de los Estados Unidos efectivamente se puede salir unilateralmente. Eso es una facultad constitucional que tiene, es discutible en ese país si el Congreso y sobre todo el Senado de la República tendría o no forma de impedir una salida de esa naturaleza. ¿Qué sucedería en México? Bueno, efectivamente sería algo que nosotros consideramos negativo en todos los aspectos, no solamente por un asunto de percepción internacional sobre la estabilidad o la debilidad o la fortaleza de la economía de México, sino porque efectivamente desde hace por lo menos 30 años, yo te diría, probablemente con la entrada al GATT en un inicio y después con la suscripción del Tratado de Libre Comercio, México se ha inscrito en esta lógica de libre mercado. Y sí pensamos que ha habido resultados y que ha habido avances muy positivos en esto. Desde luego, y esa es nuestra crítica, la crítica de los senadores del PAN, ha habido temas que no se han cubierto adecuadamente y en los cuales tenemos que trabajar para que de darse una renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio, como todos lo esperamos, pues esos beneficios efectivamente se vean en la sociedad mexicana. Pero ¿qué pasaría frente a una salida de Estados Unidos? Yo creo que primeramente hay que decirlo muy claro, primeramente se afectaría tremendamente el interés tanto de mexicanos empresarios como de norteamericanos, Claro, que están apostándole
desde hace muchos años y que han construido infraestructura en los dos países para poder tener una fluidez económica, digamos, comercial. Yo creo que se afectaría tremendamente la economía de los dos países. El problema que tiene Estados Unidos ahora con su presidente es que ha dejado el presidente Trump de hablarle o de reconocer estos sectores de la economía como interlocutores importantes. Y le está hablando, en mi opinión, a un electorado, a su base electoral, que claramente le preocupa. Y eso, Yasmín, no es otra cosa más que populismo. Es un populismo de otro estilo, pero igualmente peligroso, ¿no? Es un populismo que tiene las mismas notas de lo que hemos visto en otras partes del mundo. Es alguien que emplea concepciones nacionalistas, es alguien que detecta con claridad cuál es el enojo de la sociedad. Allá se llama probablemente pérdida de empleos, en México es, por ejemplo, corrupción, ¿sí? Y entonces tomas ese tema, lo reproduces muy bien en mensajes muy bien establecidos hacia ciertos sectores de la población que está enojada, probablemente legítimamente con eso, pero el problema, Yasmín, es que le ofreces soluciones que no tienen sustento en la realidad. Claro. De aquel lado de la frontera, y déjame decirte, también de este lado de la frontera es el mismo riesgo. Lo que tenemos que tener muy claro, quienes aspiramos de alguna manera a participar en la vida pública del país, es que no puede ningún proyecto ni ninguna concepción de política, por muy legítima que sea, pasar por alto que lo más importante es el desarrollo de la sociedad. Y con el desarrollo de la sociedad va el desarrollo de cada uno de los individuos que la conforman y su bienestar, independientemente de lo que nos preocupe. No hay que darle a tole con el dedo, ¿no? Con ese tema del populismo. Y creo que eso es lo que está pasando del otro lado de la frontera, en Estados Unidos. Entonces yo te diría, hay que aprender a leer los mensajes de un presidente que tiene esa lógica de comunicación con un sector de la sociedad. No hay que perder la calma y hay que tener objetivos muy claros. Claro. Se nos acaba el tiempo, pero rápidamente te quiero preguntar, ¿cuál es el plan B de México? Porque vimos la respuesta de la Cancillería, que dijo, de ninguna manera vamos a pagar, como ya les mencionamos, que dijo que tampoco iban a estar negociando vía tweets, lo cual me parece a mí muy correcto. ¿Cuál es el plan B del que hablan? Mira, a ver, hay obviamente, para decirlo con toda responsabilidad, hay obviamente un trabajo decidido de sacar adelante la negociación del Tratado de Libre Comercio. Ese es el objetivo principal. Efectivamente, de darse una salida irresponsable por parte de uno de los actores, concretamente el gobierno de los Estados Unidos, México tiene ya establecido una serie de vínculos comerciales con otros países que garantizarían, primero, el abasto interno de la demanda de productos. Hay temas, por ejemplo, como el maíz amarillo, ¿no? Como el maíz o, en fin, toda esta parte de agricultura que tiene que ver con una franja de los Estados Unidos, que es importantísimo para ellos y para también, obviamente, para nosotros son productos de consumo básico que tenemos que cubrir. Y ese tema le hemos pedido a la Secretaría de Economía que efectivamente lo tenga a la mano. No porque pensemos que el Tratado de Libre Comercio se vaya necesariamente a caer, sino porque es algo fundamental el tener siempre y en cualquier contexto la posibilidad de recurrir a una opción diferente. El otro tema es las exportaciones del país. Mira, también ahí no es un asunto de vida o muerte. Las exportaciones del país seguirán, la demanda de Estados Unidos seguirá. Probablemente tendremos que apelar a reglas de la Organización Mundial de Comercio para que estos aranceles que se derivarían de la salida del Tratado de Libre Comercio no afecten de manera tan fundamental a nuestras empresas. Pero lo que sí es cierto, y eso se le dijo a los negociadores norteamericanos y lo tienen muy claro, es que el déficit de Estados Unidos va a continuar, porque Estados Unidos consume más de lo que produce y eso se deriva no de que México sea el problema de ellos, se deriva de que ellos tienen una economía basada en el consumo y no en la producción. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de eso y tenemos que trabajar, por un lado, para garantizar el consumo y la demanda interna, y por otro lado, para lograr que los productos de México salgan a su destino en las mejores condiciones posibles. Bueno, pues todos perderían, seamos optimistas, sí, ojalá que continúe. También es una oportunidad para voltear a otros lados y para buscar hacer alianzas con otros países. Te agradezco muchísimo. Al contrario, Yasmín. Héctor, y bueno, pues nos estaremos viendo por aquí para platicar, porque seguro habrá muchísima tela de dónde cortar. Con mucho gusto, Yasmín. Muchas gracias, senador Héctor Flores, con estos temas que, bueno, desde luego nos preocupan muchísimo a todos los ciudadanos.